Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla de temas de psicología social. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de un niño, de una niña, desde que está en el seno materno, para poder entender qué es lo que pasa y por qué le damos tanta importancia a todo lo que ocurre en el mundo externo. Habíamos dicho que hay tres aspectos fundamentales en la psicología que tienen que ver con un mundo externo que produce sucesos, que produce actividades, que genera información, un mundo interno que registra ese mundo externo de alguna manera reflejado, introyectado, y con lo cual va a elaborar luego una respuesta adaptativa a los sucesos y a la información proveniente de ese mundo externo. Desde el momento en que está concebido en el seno materno, decíamos, ese bebé va a estar recibiendo toda la información que la mamá le va a transmitir a través del cordón umbilical y todo el metabolismo. Pero luego, una vez que nace, y ahí es cuando podemos entender muy fácilmente toda esta situación de lo que implica esa realidad externa, ese mundo externo con el cual va a tener que convivir hasta el día de su muerte. Ese mundo externo produce un montón de información. Imaginémonos un niño, una niña que recién nace, un bebé que tiene un día, 2 días, abre los ojos, mira ese mundo que lo rodea, dice, ¿y esto qué es? Empieza a escuchar lo poquito que puede escuchar, apenas ve, no oye muy bien, todavía no se ha terminado de conformar su sistema nervioso central, pero ya va registrando, igual que cuando lo hacía durante el periodo de gestación, lo que puede de la información que le viene de ese mundo externo. Luego, en la medida en que ese bebé va creciendo, va a ir incorporando la cultura de su familia. Si vive en un país musulmán, va a ir incorporando la cultura musulmana. Si vive en un país católico, va a ir incorporando la cultura católica. Si vive en el África, en el Asia, en América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos viendo muy fácilmente cómo ese mundo externo va a ir generando toda la información, va a ir produciendo toda la información con que ese bebé se va a ir alimentando para ir construyendo su estructura psíquica. Cuando nace podríamos decir que el bebé no tiene una estructura psíquica, la va a tener que construir, va a tener que construir esa imagen del mundo externo, introyectado en el mundo interno, para luego poder dar respuestas adaptativas a lo que está ocurriendo en esa situación social en la cual se tiene que desenvolver, tanto familiar, como barrial, como de la ciudad o del pueblo en el que vive, como del país. Entonces aquí vemos la importancia de ese mundo externo. El cerebro en última instancia es un decodificador de frecuencias de ondas de información. Todo en el universo, lo demuestra hoy la física, son frecuencias de información. Nosotros vemos los colores no existen. Existen frecuencias de onda que nuestro cerebro decodifica como colores. El azul tiene una frecuencia de onda, el rojo tiene otra, el amarillo tiene otra, etc. Todo lo que existe en nuestro exterior, en nuestro mundo exterior, son frecuencias de onda que son decodificadas en nuestro cerebro como si fueran materia. Los átomos no son materia, ya lo saben los físicos. Son frecuencias de onda, son unidades de información. Esas unidades de información, esa frecuencia de información, se combinan de diferentes maneras para formar lo que nosotros llamamos materia, lo que nuestro cerebro percibe como materia. Hoy los físicos ya saben de que lo único que hay es un campo de información que se refleja como materia a partir de ese decodificador y codificador que tenemos en el cerebro. El niño va a recibir, o la niña va a recibir toda esa información del mundo externo, va a ir elaborando respuestas, pero claro, condicionado por una cultura determinada, condicionado por una situación determinada. Si nosotros a un niño o una niña le decimos que solamente hay 3 latas de tomates para elegir o 3 chocolates para elegir, va a elegir entre esos 3, desconociendo que hay infinidad de chocolates o infinidad de latas de tomate diferentes. Entonces, la información que les llega es fundamental. Por eso los gobiernos y todos los sectores que dominan el mundo siempre estuvieron interesados en condicionar la información que les llega al individuo, porque de esa manera lo controlan, de esa manera lo limitan en su capacidad de comprensión y de análisis de la realidad exterior, y de esa manera lo dominan, lo manipulan y lo esclavizan. Esa es la realidad que vivimos diariamente, que hemos vivido a través de los siglos. En este siglo XXI estamos empezando a despertar, estamos empezando a darnos cuenta que todo ese jueguito externo de que si los partidos políticos o las religiones
o si determinadas filosofías o ideas, todo eso no tiene ninguna importancia. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todas estas charlas. En realidad lo que importa es lo que el individuo puede llegar a generar con su propia mente, con su propio pensamiento. Pero en definitiva, lo importante es que ese mundo externo le va a enviar una información que ese bebé desde las primeras horas del nacimiento va a estar recibiendo y va a estar elaborando una respuesta adaptativa. Esta adaptación que tiene que realizar el niño o la niña es fundamental para desarrollarse en la vida. Lamentablemente, la información con la que cuentan para adaptarse y transformar la realidad es muy pobre. El sistema, a lo largo de los siglos, en todas las épocas históricas, la clase dominante se ha encargado de que las clases populares o los sectores bajos no accedan a la educación, no tengan ningún tipo de posibilidad de acceder al conocimiento, a los descubrimientos científicos. Y entonces de esa manera la gente vive en un nivel de ignorancia que lo único que puede hacer es repetir el modelo social existente, porque para eso lo educan. Lo forman, lo educan o lo maleducan, según como se quiera ver, en una forma que la persona no tiene ninguna posibilidad de modificar el sistema social en el que vive, porque le faltan los conocimientos, le falta la información. Por eso el manejo de la información siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha sido tan importante. No es casual que todos los que gobiernan intentan controlar los medios de comunicación, intentan controlar la educación, el sistema educativo, para que las masas o los sectores populares no accedan al conocimiento necesario para liberarse. Hablar de psicología social es hablar de esto, es hablar no de política, sino de cómo hay un sistema social piramidal en el cual hay una pequeña parte de la población mundial, un 1, un 2%, que está en la punta de la pirámide, y una base social muy grande con una situación de pobreza, de miseria, de esclavitud y de abandono muy grande. En ese sentido, ese mundo externo condiciona las posibilidades de las personas para cambiar su vida, para poder salir de ese sistema. El 95-97% de las personas no salen nunca de su sector social. Son muy pocos los que cambian socialmente y pueden acceder a otro nivel cultural, a otro nivel de pensamiento y logran liberarse. La mayor parte de las personas no pueden, desgraciadamente van a quedar atrapadas en esa relación con ese mundo externo que la condiciona, la manipula, la engaña y la lleva a que reproduzca el sistema social existente. El sistema social le va a enviar la información a través de Google, a través de Facebook, a través de los grandes medios de comunicación de masas, que ya no son los periódicos de papel, sino que son todo el sistema digital de internet y de las plataformas, etc., los que le envían la información basura, la información falsa, que hace que la gente no tenga la capacidad para poder elaborar una respuesta adaptativa que le permita salir de ese sufrimiento, salir de esa locura, salir de la miseria en la que vive. Por eso, desde la psicología social tratamos de explicarle a la gente que no se trata de cambiar al gobierno de turno, porque justamente este sistema que atravesó los periodos del esclavismo, del feudalismo y luego de todo el proceso, digamos, de la creación de las repúblicas y las dictaduras militares y demás, y hoy engaña a la gente con una falsa democracia, decir, no, usted puede hacer lo que quiera, usted es libre, usted vaya y ponga un papelito en una caja que le van a cambiar la vida y usted puede elegir lo que usted quiera. Lo que la gente no elige hoy ni siquiera el corte de pelo, porque basta con que pongan un famoso con un corte de pelo, con un tatuaje, y todo el mundo se pone el mismo tatuaje y el mismo corte de pelo. La gente hoy no tiene muchas posibilidades de elegir más que lo que le ofrece el sistema, entre otras cosas porque toda la información que le envía el sistema es una información que tiene como objetivo perpetuar de manera indefinida esa situación de esclavitud, esa situación de exclusión, de miseria, de violencia y de locura en la que vive la mayor parte de la gente. La psicología social nos enseña eso, nos enseña que la información que ve proveniente del mundo externo, como está dirigida por una clase dominante inteligente que ha dominado a lo largo de los siglos, esto no es que ellos tomaron el poder ayer y ayer empezaron a cambiar el mundo, son clases sociales
que se han ido perpetuando como clase a lo largo de la historia de la humanidad. Han cambiado los nombres, los personajes, pero el modelo de sociedad sigue siendo el mismo. Un modelo piramidal, donde en la punta de la pirámide hay un pequeño sector social que domina y decide la vida de la gente. Y como lo explicábamos en los videos anteriores, la forma más simple y sencilla de dominar a la gente en todos los periodos históricos fue engañándola y manipulándola. En la época del esclavismo, hacerle creer que los reyes en Egipto venían de los dioses, venían del sol o no sé de dónde venían. Luego, en la época del medioevo, era engañar a la gente diciéndole que los papas eran enviados de Dios, como el Papa Francisco hoy es un representante de Dios en la tierra. Dios tiene representante en la tierra, por Dios. Y además de eso, en ese pacto espurio entre la iglesia y las iglesias de distinto tipo, ¿no?, y los estados, continuar engañando a la gente, engañando, mintiendo, dominando, para poderla esclavizar, para poderla condenar a una vida miserable. Por eso es tan importante entender que ese mundo externo es un mundo externo que los domina, los manipula y los condena a una eterna y permanente esclavitud, de diversas maneras. Más allá de que hoy podamos ir a la esquina y elegir si vamos a comprar este par de zapatos o el otro, o si podemos comprar esta lata de tomate o la otra lata de tomate, lo cierto es que en el fondo, es decir, en las cosas importantes seguimos siendo esclavos. No podemos decidir demasiadas cosas, mientras que hay una clase dominante que puede hacer lo que quiere. Así que hasta aquí vamos a avanzar hoy. Y repetimos, porque la psicología no es una cosa compleja. Se estudia 6 años en la universidad, la verdad que se podría aprender en un año. Vuelvo a repetir, la psicología no se dedica solamente al estudio de las enfermedades mentales, sino que analiza todo lo que es la existencia de los seres humanos. Psicología es todo lo que tiene que ver en esa relación indivisa, en esa relación dialéctica entre el ser humano y el entorno social en el que vive. Todo eso es psicología. Hoy hemos vuelto a repetir que ese mundo externo es el que lo esclaviza, lo condena y es el que lo sujeta a esa vida miserable, a esa vida de dolor, de sufrimiento y de locura en que estamos metidos cada día. Que pasen una buena semana y volvemos a encontrarnos la próxima semana. Muchísimas gracias.